vamos a encontrar allá arriba, ¿verdad? En los cielos. Pues qué gusto, mis hermanos, que podamos compartir de la palabra de Dios. Siempre es algo muy bonito poder hablar de Dios, de su palabra, poder estudiar su palabra. Así que pues vamos a hacerlo esta mañana. Le invito a que lo hagamos juntos. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Y pues comenzamos, ¿no? con la palabra que Dios nos quiera hoy hablar. Acompáñame con una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por el privilegio que nos da, Señor, de ser llamados hijos tuyos. Sabemos, Dios, que es algo inmerecido, algo que tú has puesto, Señor, en nosotros por tu gracia, por tu amor, Señor. Y hoy estamos aquí deseando, Dios, agradarte, deseando escuchar tu palabra, estar a tus pies, Señor, y poder escuchar lo que hoy tú puedas y quieras hablarnos, Señor. Que hoy nuestros oídos sean abiertos, que hoy la distracción, Señor, sea quitada, que hoy podamos enfocarnos en tu palabra, Señor, y poder crecer en el conocimiento de Cristo para llegar a la estatura del varón perfecto. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a compartir el día de hoy un tema que le he puesto por título El poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Si usted recordará, hay una parte en la Escritura que menciona algo relacionado con esto y vamos a estudiar ese pasaje precisamente que está en Efesios. Está en Efesios 6, versículo 10. Y me gustaría rápidamente mencionarles las cosas que vamos a hablar esta mañana. Primero vamos a hablar sobre la armadura de los creyentes, como lo menciona Efesios, y posteriormente vamos a hablar sobre el uso de esa armadura y la armadura errónea. Son estas cosas las que vamos a hablar esta mañana, primeramente Dios. Y lo primero que vamos a leer es Efesios 6:10. Así que si está ahí ya ubicado en este libro, vamos a leerlo juntos. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo dice el versículo 10, mis hermanos? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo, mis hermanos, da una serie de instrucciones en su carta a la iglesia de Éfeso. Da una serie de instrucciones, si podemos en casa leer esta carta. Pablo comienza hablando de las bendiciones que tiene la iglesia, las bendiciones que tienen los cristianos. Y Pablo después de esto comienza a explicarles a los efesios cómo tienen que comportarse, que tienen que andar como hijos de luz, que tienen que andar sabiamente. Y empieza Pablo a hacer una serie de recomendaciones y de consejos y exhortaciones para la iglesia de Éfeso. Pero de pronto llega el punto en que les dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Casi diciéndoles: anímense, pónganse las pilas. ¿Por qué razón? Porque hay luchas en las que no vamos a poder evitar que vengan a nuestras vidas. Después de eso, después de que les dice Pablo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, les dice: vístanse de la armadura. ¿Por qué razón? Porque hay que estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que las va a haber, ¿no? Van a existir acechanzas, van a existir luchas, va a existir batallas. Y inevitablemente, como cristianos, mis hermanos, por el simple hecho de ser cristianos, tenemos una batalla que enfrentar. Y no una vez, no 2 veces, no 3 veces, no 4 veces, sino el resto de nuestra vida. Eso es una realidad y es algo que necesitamos estar conscientes de ello. Esta lucha que vamos a estar viviendo como cristianos no es una lucha de una sola vez, es una lucha de todos los días. De cada rato, de cada instante, siempre vamos a estar involucrados en una batalla. Y bueno, no nos vayamos a un extremo pensando en algo caótico, ¿no? En algo de lo cual es algo feo, sino siempre hay batallas pequeñas, otras más grandes. Por decir un ejemplo, a veces viene el desánimo a nuestra vida, a veces viene la duda a nuestra vida,
A veces tenemos tiempos en los que de pronto nos nace un poquito la desobediencia, ¿no? Yo no lo voy a hacer, yo por qué, esto y el otro. Y hay periodos en la vida del cristiano donde hay luchas, donde nosotros mismos luchamos contra nosotros mismos para si hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Tenía una lucha el apóstol Pablo. Y a lo mejor podemos pensar que el apóstol Pablo no fallaba, no pecaba, pero el apóstol Pablo era ser humano. El apóstol Pablo era como nosotros, un ser humano más en esta tierra. Respiraba, comía, dormía, se cansaba. Entonces el apóstol Pablo también vivía esta lucha. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Yo no quisiera hacer esto, pero termino haciéndolo y sé que no lo debo hacer. Y todos nosotros hemos tenido ciertas luchas de pronto, ¿no?, en nuestras vidas, y no hay forma en que podamos escapar de esta batalla que existe. Y es por eso la razón de Pablo al escribir estas palabras. Y de hecho, para Pablo, la vida cristiana siempre la asemeja, o casi en todas las ocasiones, Pablo la asemeja como una batalla o como una vida de milicia, de soldados. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Pablo le escribe a Timoteo, a su discípulo, y le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. Lo leo nuevamente. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen, ¿qué le dice? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo Pablo visualiza la vida cristiana? Como una milicia en la cual uno llega a Cristo y se enlista en el ejército de Cristo. Pasa a ser un soldado, una soldado. Y a partir del momento en que le rendimos nuestra vida a Cristo, formamos parte de la milicia de Cristo. Y Pablo usa la semejanza del ejército, ¿no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A menos que tengan un permiso, es muy raro que veamos a los soldados, ¿verdad?, en algún centro comercial, o que los veamos, no sé, echándose un elote en el Zócalo, ¿verdad? Es muy raro ver a un soldado fuera de su cuartel, a menos que tengan el permiso de salir para cierta actividad. Pero los soldados están ahí. Están encarcelados, están ahí encerrados, esperando un llamado, esperando a una actividad, pero ahí están, ahí se encuentran. Pablo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para Pablo la vida cristiana era eso, era una batalla continua. Para Pablo los cristianos eran como soldados que llegan al ejército de Cristo, se enlistan, y a partir del momento en que se enlistan hay responsabilidades que hacer. Hay beneficios, pero también responsabilidades. La segunda carta a Timoteo también, un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, al final de sus días, al final de los días de Pablo, ya a punto de ser sacrificado, Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Llama la atención que le dice: he peleado la buena batalla. Pablo tenía que librar batallas, y vaya que eran tremendas sus batallas. Hubo una vez que lo narra Hechos en la cual apedrean a Pablo de tal manera que prácticamente dicen algunos estudiosos de la Escritura que prácticamente murió. Algunos afirman que murió, que este pasaje que narra Hechos, que lo apedrean de tal forma que él termina tirado en el piso, inmóvil. Imaginémonos un piedrazo, o sea, no eran piedras chiquitas, ¿verdad? Eran piedras grandes, enormes, y se arrojaban, pues, no con suavidad, ¿no? Se arrojaban con odio, con rencor, con enojo, porque iban directo a matar a Pablo. Entonces imaginémonos una apedreada para Pablo con muchas piedras grandes,
con la fuerza de las personas de aventarle esas piedras, ¿qué tan herido quedó Pablo? ¿Qué tan lastimado con tantas heridas? Tal vez le abrieron la cabeza, tal vez estaba desangrándose, tal vez quedó inconsciente. No sabemos, ¿no? Pero imaginémonos esa batalla de Pablo. Y después vemos a este mismo Pablo diciendo, después de esta leve tribulación, vámonos para adelante. Pablo sabía de batallas, Pablo sabía de luchas. Y afortunadamente en nuestro contexto, mis hermanos, hoy ya no tenemos este tipo de batallas, ¿verdad? Que son pues como lo eran en el tiempo de la iglesia primitiva, que era de persecución. O como en el tiempo de los judíos, en lo cual las batallas pues también eran batallas físicas, porque había pueblos extranjeros que venían y querían saquear a la nación de Israel, querían hacerlos los esclavos, querían aprisionarlos, querían apoderarse de ellos. Pero hoy seguimos teniendo batallas. Pablo sabía y entendía que la vida en Cristo se vuelve una batalla y que constantemente estamos peleando, y aunque el enemigo ya esté derrotado, por el sacrificio de Jesús y esté condenado a la derrota en la batalla final, que es el Armagedón, la batalla final en la cual Satanás va a ser totalmente derrotado. Aunque él ya esté derrotado, aunque él por ley, por palabra de Dios ya tenga la derrota asegurada, esto no nos quita de que en la tierra siempre vamos a luchar. Siempre vamos a tener batallas, siempre vamos a tener conflictos espirituales, siempre vamos a estar en una situación en la cual venga a nosotros un mal pensamiento, venga a nosotros la duda, venga a nosotros el temor, venga a nosotros la enfermedad, venga a nosotros la incertidumbre de qué va a pasar, venga a nosotros un problema familiar que está dividiendo el núcleo, que venga a nosotros cualquier circunstancia que pueda ocurrírsenos en este momento. Pero por eso vemos también en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que desde el Antiguo Testamento, desde el inicio de los tiempos, siempre ha existido este tipo de violencia, este tipo de batallas para con el pueblo, para con la iglesia, y hoy en día para con nosotros. Pero como primer punto, mis hermanos, después de mostrarles todo este panorama, como primer punto, es nuestra responsabilidad de estar listos para cuando se presente una lucha. No es responsabilidad de Dios el capacitarnos para la batalla como tal. No es responsabilidad de Dios el decirnos, estás listo para la batalla. No es responsabilidad de Dios, no es responsabilidad del cónyuge o de la cónyuge, no es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad de nadie, sino es mía. Dígalo conmigo, es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Muchas veces vivimos de la fe de otras personas. Muchas veces vivimos de la fe de los padres cuando estamos en casa siendo hijos. Muchas veces vivimos de la fe del esposo o de la esposa cuando el esposo o la esposa está más cerca de Dios aparentemente. Muchas veces vivimos de la fe del familiar, del hermano, de la hermana. Muchas veces vivimos de la fe de alguien más. Pero es mi responsabilidad, es responsabilidad personal el estar preparados para el día de la batalla. La victoria ya está asegurada, eso ya es un hecho, mis hermanos. Vamos a leer Josué 1:5 al 9. El libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Conocemos esta historia y que menciona a Dios a Josué. Josué 1, 5 al 9. Dice la Escritura: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Lo pudo leer conmigo, mi hermano? Lo leo nuevamente, el versículo 5. Josué 1, versículo 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vamos a hacer una pausa aquí. Qué bonito, qué hermoso que Dios nos diga eso directamente, ¿verdad? ¿Se imagina usted diciendo que Dios le diga: fulanito, fulanita, Juan, Pedro, María, no te dejaré, no te desampararé, como estuve con Moisés, como estuve con Josué, como estuve con Abraham, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé? ¿Cómo sentiríamos, mis hermanos? No, pues a todo dar, completamente seguros, ¿verdad? Y wow, qué alivio, qué descanso que Dios nos diga: voy a estar contigo.
Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y la realidad es que sí lo es, y sí ocurre, y sí es una promesa también para nosotros. Pero después de que Dios le dice esto a Josué, viene algo que puede estremecer el corazón de nuestras vidas, o que pudo haber estremecido el corazón de Josué. Le dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero Señor, me acabas de decir que nadie me va a poder hacer frente. ¿Cómo que me esfuerce y sea valiente? ¿Para qué, Señor? Si me acabas de decir que nadie me va a hacer frente, o sea, puedo estar tranquilo, que puedo vivir tranquilo sabiendo que no voy a vivir ningún conflicto, Señor. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y versículo 7, solamente que le dice Dios, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Señor, pero tú ya me dijiste que nadie me va a hacer frente, ya me dijiste que vas a estar conmigo. ¿Para qué tengo que ser valiente si tú vas a estar ahí? Dios le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Y después Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y por última vez le dice Dios a Josué, mira que te mando, ¿qué le dice? Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo en donde quiera que vayas. Es un hecho que la victoria está asegurada. La victoria ya está asegurada en cada batalla de nuestras vidas como cristianos, así como lo estuvo con Josué. La batalla ya está ganada. Pero aún así Dios nos dice, sé valiente. Porque aunque ya vas a ganar, aunque vayas a ganar, aunque la victoria esté asegurada, va a haber batalla. Vas a pelear. Va a haber lucha. Sí, vas a ganar, pero vas a tener que salir a enfrentar esa batalla. A ver, Señor, pero, tú me dijiste ya, Señor, sé valiente. Y para que Dios fuese tan enfático diciéndole, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, es porque a lo mejor había en el corazón de Josué una pizca de temor. Nadie te va a hacer frente, pero esfuérzate y sé valiente. Señor, ¿cómo? ¿Sí voy a pelear? Y una vez más Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y una vez más Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. A alguien que no tiene temor le decimos, no temas, no tengas miedo. No, ¿verdad? Porque no tiene temor. Es como si le dijéramos a alguien que está sano, ojalá que te recuperes. Pues ¿de qué si estoy sano? ¿Verdad? ¿A quién le decimos ojalá que te recuperes? A alguien que está enfermo. ¿A quién le decimos no temas? A alguien que puede tener miedo, ¿verdad? Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Nosotros, mis hermanos, tenemos la victoria bien asegurada, pero aún así Dios nos dice lo que le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque luchas habrá. Y otra cosa, mis hermanos, aparte de que la victoria ya está asegurada, ya está ganada, otro punto, y a favor nuestro en estas batallas que podemos tener todos los días de nuestras vidas, otro punto a favor, aparte de que la victoria ya la tenemos, es que tenemos las armas más poderosas para combatir en esa pelea, en esa batalla, en esa lucha. Tenemos las armas por excelencia para poder salir victoriosos. Tenemos todo, ¿no? Tenemos la victoria asegurada, y tenemos las armas suficientes para vencer a cualquier oponente. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, diciéndoles cuáles son las armas que ellos tienen
¿Y qué tan grandes son? Dice así la palabra de Dios, segunda carta de los Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, una vez más Pablo haciendo referencia a la milicia, al ejército, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Entonces, número 1, sí habrá batallas, sí tendremos luchas, pero número 1, tenemos la victoria asegurada. Y número 2, tenemos las armas por excelencia para enfrentarnos a cualquier batalla, a cualquier circunstancia, a cualquier gigante que se nos ponga enfrente. Llevamos todas las de ganar, llevamos todo a nuestro favor para poder salir victoriosos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y es muy importante lo que Pablo afirma, no son carnales, porque muchas veces queremos pelear con nuestras armas carnales. Muchas veces queremos intentar luchar esa batalla con nuestras armas carnales. Es lo que hizo Abraham y Sara. ¿No podemos tener un hijo? Pues hay que usar las armas carnales, hay que usar las armas en nuestras fuerzas. Ahí está Agar. Si el hijo no viene por mí, pues que venga por Agar. Una solución rápida, fácil, al momento, instantánea y listo, ya tenemos descendencia. Pero ese no era el plan de Dios. Eso no era lo que Dios quería para ellos dos. Y producto de esa mala decisión, pues vienen un sinfín de situaciones problemáticas para la vida de Abraham, de Sara y de Agar. Las armas de nuestra milicia no son carnales. La próxima vez que nos enfrentemos a una situación, a un problema, pensemos si nuestra solución está siendo una solución carnal, una solución en nuestras fuerzas o una solución de acuerdo con las fuerzas de Dios. ¿Cómo podría ser una solución con nuestras fuerzas? ¿Cómo podría ser una solución carnal, una solución con armas carnales, con armas naturales? Pues a lo mejor pensemos que ese día necesitamos recurso económico. Necesitamos un recurso económico porque tenemos escasez económica y la economía está mal. Y de pronto, como entra la desesperación, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Voy y saco un préstamo con intereses de por los cielos, ¿no? Y al rato ya no puedo ni siquiera pagar el préstamo que pedí, porque utilicé una solución pronta, rápida, desesperada, porque ellos me van a ayudar, porque ellos dicen que me van a poder conseguir el recurso que yo necesito en este momento. Hay una parte en la Escritura, no sé si usted recuerde, en la cual el rey David está enfrente de un rey y los que están con él le dicen: ¿no es este el rey David, aquel de quien se cantaba Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿verdad? Y David escuchó esto y dijo: seguro, o a lo mejor pensó, seguro aquí voy a quedar, me van a prender, me van a agarrar. Estaba David huyendo de Saúl. Entonces lo que hace David es algo bien chistoso, porque David, siendo el rey, siendo un hombre de guerra, siendo un hombre valiente, empieza a hacerse loco. Está enfrente de esta persona y él empieza, dice la Escritura, que él empieza a hacerse loco, que empieza a tirar saliva por su barba. Y empieza a ir a las paredes a hacer como que escribía algo, ¿no? Y empieza a hacerse loco. Y entonces el otro rey le dice: mírenlo, está loco. ¿Por qué me traen a mí a alguien lunático, a alguien loco? ¿Necesito yo más locos aquí? No, ya es suficiente con los que hay. Llévenselo, yo no necesito otro loco más. Y David sale victorioso. Esa fue una solución basada en sus armas. ¿Por qué no David se plantó y confió en Dios como antes había confiado en Dios? ¿Qué haríamos nosotros cuando nos enfrentemos a una situación en donde se necesita sacar la casta, ¿no?, cristiana, sacar las armas de Dios, sacar la oración, sacar la palabra, sacar la fe, sacar la confianza en Dios, en que Él tiene el control de todo?
pero nos hacemos el loco, como David. Y empezamos a chorrear baba, ¿no? Como David lo hizo, y empezamos a hacer como que oímos voces, y ay sí, por acá, y ay sí, por allá, y empezamos a agarrar soluciones de todo mundo, menos de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde están nuestras armas espirituales? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hoy en día la sociedad está hambrienta y con sed de justicia. Hay mucha injusticia de pronto, ¿no? Pero de pronto caemos en el error de exigir la justicia a los cristianos con armas carnales. ¿Cuál sería la mejor manera en que el corazón del ser humano pueda cambiar? ¿Yéndole a reclamar a alguien o doblando rodillas, mis hermanos? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice la Escritura, y clamare y buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero a veces no sabemos cómo utilizar estas armas que son espirituales y que son poderosísimas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Alguna vez usted ha visto fortalezas? Por ejemplo, las fortalezas en la época medieval eran fortalezas a lo mejor impenetrables. Los castillos medievales, si algún día usted tiene oportunidad de buscarlo en internet, los castillos medievales, por lo regular, pues estaban obviamente sus murallas altísimas y en las puertas de los castillos tenían puentes, porque al filo de la pared, digamos, del castillo, era como un barranco, hacían barrancos alrededor del castillo para que nadie pudiese entrar fácilmente y hacían puentes, así como en las películas a veces, ¿no? Entonces, cuando venían enemigos, cerraban las puertas, alzaban el puente y ya nadie podía pasar porque había un enorme barranco que les impedía acercarse a la puerta de ese castillo, de esa fortaleza. Las armas de Dios destruyen fortalezas. Las fortalezas del pecado, las fortalezas de la amargura, las fortalezas de la falta de perdón, las fortalezas de la enfermedad, las fortalezas de la duda, del temor, todo eso lo destruye las armas de nuestra milicia. ¿Y cuáles son esas armas? ¿Cuáles son esas armas que tenemos en Dios? Volviendo a Efesios 6:10 dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10, regresemos ahí. Comienza aquí algo muy importante, mis hermanos, lo cual es el primer paso y más importante para luchar nuestras batallas. ¿Qué dice Pablo? Fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, debemos prestar atención en que dice, fortalezcanse en el Señor. No dice Pablo, fortalezcanse en sus pensamientos. No dice Pablo, fortalezcanse en sus argumentos. No dice, fortalezcanse en sus pensamientos, en sus proyectos, en sus posesiones, en sus planes, en sus medios. Pablo no dice eso. Pablo dice, fortalezcanse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Un ejemplo, quitémosle las cuentas bancarias a los multimillonarios, mis hermanos. Se sentirían inseguros, sin tener un peso, sin tener un dólar, se sentirían vulnerables. Fortalezcanse en Dios, no fortalezcanse en sus posesiones, en sus bienes, en su economía, en su estatus, en su trabajo, en cómo va bien la cosa. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en Dios, dice Pablo, y después de que Pablo dice esto, después de que Pablo les dice a los efesios, ustedes son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para andar en buenas obras, Pablo les dice contundentemente, fortalezcanse en Dios. No en lo bendecidos que son, no en lo privilegiados que son, no en lo grandes que son, fortalezcanse en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Filipenses 4:13 dice, todos lo conocemos, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en mis fuerzas, porque yo me fortalezco. Todo lo puedo en mis habilidades, porque a mí me salen bien las cosas.
Todo lo puedo en mi carácter porque yo nunca me equivoco. Todo lo puedo en el dinero porque el dinero siempre está ahí para sacarme de apuros. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, que me fortalece. Segunda carta a Timoteo 2:1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una vez más, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en Dios. Esfuérzate en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza. Incluso Timoteo, siendo un joven, Pablo no le dice: esfuérzate en tu juventud, eres fuerte, eres capaz, eres hábil, eres muy inteligente, Timoteo, tú puedes. No, le dice: esfuérzate en la gracia. Depende de Dios. Que tus fuerzas no sean lo que tú tienes, que tus fuerzas no sean lo que tú eres, que tus fuerzas no sean lo que tú puedes lograr en la vida, que tu fuerza sea Dios, sea Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿de dónde viene la fuerza para combatir las luchas de la vida? De Dios. De Dios y solo de Dios. Ahora entendemos entonces cómo las peores batallas de Pablo las pudo librar fácilmente, porque él tenía puestas sus fuerzas ¿en quién? En Dios. Si yo pongo mi fuerza en que me va bien, a la primera batalla, al primer contacto de guerra espiritual, voy a decir: ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo es posible que permitas esto en mi vida, Señor? Pero es que mis fuerzas no estaban en Dios, mis fuerzas estaban en que todo estaba bien y que todo va bien, y pues como todo va bien, estamos bien. Pero ¿qué hay de los días grises? ¿Qué hay de los 7 años de vacas flacas, como lo que pasó con Egipto? ¿Qué hay de ese tiempo de prueba? ¿Qué hay de ese tiempo de escasez? ¿Qué hay del tiempo en el cual Job tuvo que ser probado? Si nuestras fuerzas están en que todo va bien, en que tenemos lo suficiente para salir adelante, en que somos capaces, no vamos a poder librar ni siquiera la primera batalla. Ahora bien, Efesios 6:10, a partir del 11, a partir del 13, versículo 13, Pablo nos comienza a hablar acerca de la armadura. Y dice Pablo: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomen la armadura de Dios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, ¿qué dice Pablo? Se pueden ir a relajar, pueden descansar, pueden disfrutar de la victoria. No, estar firmes, alertas. Ay, Señor, pero no vengo ni siquiera saliendo de una batalla y ya tengo que estar otra vez pendiente. A veces quisiéramos descansar, ¿verdad? Después de una larga jornada de trabajo, después de una larga jornada de estudio, después de una larga jornada de algo en la cual nos requiere esfuerzo mental, físico, pues lo más común es que descansemos, que tomemos un tiempo para relajarnos, un tiempo para disfrutar de lo que ya ganamos. Pero Pablo les dice: una vez que hayáis terminado, una vez que hayan acabado el día malo, estén firmes, permanezcan. Y aquí vemos nuevamente que después de tomar la armadura nos toca resistir. La victoria ya está asegurada, ¿qué no? Sí, pero toca resistir, toca esforzarnos y ser valiente. Dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahora estaba olvidando mencionar algo muy importante. En el versículo 13 Pablo les dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, ¿puedo yo tomar simplemente el casco? ¿Puedo simplemente tomar la espada? ¿Puedo simplemente tomarme el escudo y olvidarme de lo demás? Pablo dice: tomen toda la armadura de Dios, toda. Sería un grave error que un cristiano, pongámoslo en el ejemplo de los soldados, sería un grave error que un soldado, imagínense que un soldado va a la guerra en sandalias. Gravísimo error, ¿verdad? Cuando le toque correr, cuando le toque andar en terrenos duros, va a estar sufriendo.
Gravísimo error que un soldado vaya a la guerra con una resortera. ¿Cree que va a poder? Imagínese al soldadito ahí viendo a sus oponentes con la resortera, ¿no? Tratando de ganar una batalla con una resortera. Sería un grave error que un soldado vaya a una guerra sin casco y que se asome por fuera de la trinchera sin casco a ver dónde están sus oponentes. ¿Cree que sobreviva? Pablo dice, tomen toda la armadura. O sea que un cristiano sí puede agarrar simplemente la espada. Me agarro de la palabra, sí, pero ¿qué hay de la fe? Me agarro de la palabra, sí, pero ¿qué hay del yelmo de la salvación? Y a veces agarramos solamente el escudo de la fe. Yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que si les preguntamos, ¿usted cree en Dios? No, yo creo en Dios. Yo creo que Dios existe. Yo creo en Dios. Y ahí está su escudo de la fe. Pero ¿qué tal el evangelio? ¿Qué tal la espada de la palabra? ¿Qué tal la coraza de justicia? ¿Dónde están? Pero el escudo aquí está. Pablo dice toda la armadura. Y versículo 15, después de que Pablo dice, ciñan sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia. Versículo 15, calcen sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay 7 cosas que Pablo menciona que son el conjunto de la armadura. Número 1, la verdad. Número 2, la justicia. Número 3, el evangelio. Número 4, la fe. Número 5, la salvación. Número 6, la palabra de Dios. Y número 7, la oración. 7 cosas que forman la armadura del cristiano: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Entonces, tomar toda la armadura significa tomar todo esto. Tomar la verdad sin olvidarnos de la justicia, sin olvidarnos del evangelio, del correcto evangelio, de la sana doctrina, del mensaje de Cristo que tenemos que llevar a todos, sin olvidarnos de la fe en Cristo Jesús, sin olvidarnos de la salvación, que somos salvos por gracia y que debemos andar conforme a esa salvación, sin olvidarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de ella, llenarnos de su palabra todos los días, sin olvidarnos de la oración, dando gracias a Dios, orando por todas las personas, orando por aquellos que estén en necesidad, orando por aquellos que estén pasando tribulación. 7 cosas que conforman la armadura, y si no tomamos todo, estamos yendo a la guerra como aquel soldado sin casco. Estamos yendo a la guerra como aquel soldado con la resortera. Estamos yendo a la guerra como aquel soldado que va en sandalias. Necesitamos tomar toda la armadura. Por lo tanto, si nos falta una pieza, quedaremos desprotegidos. Si tan solo olvidamos la espada, si tan solo olvidamos el escudo, si tan solo olvidamos el yelmo, si tan solo olvidamos el evangelio, quedamos desprotegidos y vulnerables el día de la batalla. La armadura, mis hermanos, debe ser adecuada para la guerra y debemos estar listos y fortalecidos, fortaleciéndonos en el poder de la fuerza de Dios. Vamos a estudiar por último el capítulo 17 del libro de Samuel. Aquí vamos a detenernos un momento para poder ver todo lo que está sucediendo aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí hay una conexión con lo que habla Pablo y lo que sucede en este pasaje, que si usted lo encuentra, se va a dar cuenta de qué habla este capítulo. Una de las historias más famosas de la Biblia, la cual es un pequeño pastor, inexperto en batalla, en guerra, derrotando a un gigante, experto en armas, experto en guerra. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a ir leyendo poco a poco este capítulo, mis hermanos. Acompáñame con su vista. Dice el versículo 1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca de Efes Damín.
También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Imaginémonos la situación, mis hermanos, un valle, la nación de Israel formando filas, listos para una batalla, listos para una guerra, y los filisteos formando también filas, preparados, listos. Todos seguramente iban con sus armaduras, con sus espadas, con sus lanzas, todos iban preparados, todos iban bien puestos, esperando una batalla. Pero dice el versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Más o menos esto sería como aproximadamente poquito más de 3 metros. Imagínense enfrentar a alguien de más o menos 3 metros. Al verle, impondría a todo un ejército, un gigante de 3 metros. Si tan solo a veces con ver en la televisión a los deportistas de básquetbol que a veces miden 2 metros y uno dice, están enormes. Imagínense a un gigante de 3 metros. Y ver que no viene en plan amigable, ¿verdad? Sino que viene con armaduras, con espadas, con lanzas, listo para una batalla. ¿Cuántas veces no sale a nosotros un gigante en nuestras vidas de ese tamaño? Nosotros venimos esperando una batalla chiquita, una batalla o un problema en el cual, pues estamos iguales, pero de pronto sale un gigante. Un gigante a nuestras vidas que nos ve y nos impone. Y es que el problema es que no solamente sale así nada más paseándose, sino veamos lo que dice el versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, versículo 10, hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y de pronto sale el gigante a nuestra vida. Ese gigante que viene bien equipado, que viene bien preparado, que es experto en destruir, que es experto en causar problemas. Viene el gigante a nuestra vida y se nos queda viendo y nos dice: ven a pelear. No que muy creyente, no que muy cristiano, ven. Hoy te he desafiado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? Hoy te desafié, estoy esperando. Imagínese el problema, imagínese la lucha, imagínese la batalla al gigante. Llámese de lo que sea, pero el gigante ahí amedrentando, pero no se termina ahí. Sabemos la historia, dice el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó con ellos, mis hermanos? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Estamos hablando de un ejército. Estamos hablando de personas preparadas para una batalla. Estamos hablando de personas, soldados, que fueron entrenados para una batalla. ¿Pero qué pasó con ellos? Tuvieron miedo. Nosotros como cristianos a lo mejor podemos estar pero súper entrenados para la batalla. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios tiene el control, sabemos que en Cristo somos más que vencedores, sabemos un montón de cosas, ¿verdad? Pero si un día se nos presenta un gigante en la batalla, puede pasar que ese día
nos pase como ellos, que nos turbamos, que tenemos gran miedo, que lo vemos al gigante y decimos, creo que esta es mi última batalla, hasta aquí llegué. Creo que ya no hay más, creo que ya no hay solución para mi matrimonio, creo que ya no hay solución para mis hijos, creo que ya no hay ninguna cosa favorable que pueda ocurrir. Hombres de guerra experimentados sintiendo miedo porque ven a un gigante y porque el gigante les dice, hoy los desafié. ¿Qué van a hacer? Terrible, impresionante. Pero dice el versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues que aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo, ¿cuánto tiempo, mis hermanos? Durante 40 días. ¿Cuánto tiempo estará nuestro gigante amedrentándonos, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo estará nuestro problema enfrente de nosotros diciéndonos lo mismo todos los días? Hoy no vas a poder, no hay solución, hoy te desafío. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué no que tu Dios te iba a sanar? ¿Qué no que tu Dios te iba a ayudar? ¿Qué no que tu Dios iba a estar siempre contigo? 40 días, de día, de noche, de mañana a tarde, Goliat hacía lo mismo. Salía enfrente de los soldados de Israel y les decía lo mismo. Tráiganme un hombre que pueda pelear conmigo. Y en son de burla le decía, los he desafiado. ¿Ya ven cómo no hay nadie? ¿Ya ven cómo no pueden? 40 días, imagínense, 40 días repitiendo lo mismo. 2 veces por día. Burlándose de ellos. No que muy cristianos, no que muy armas poderosas en Dios. Si a la primera lucha, mira, no puedes. Y Goliat enfrentándoles todos los días, pero resulta que Dios tenía preparado el plan, que Dios iba a utilizar un ejemplo maravilloso en el cual podemos nosotros relacionar con lo que Pablo enseña. Dice el versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga, lo que había llevado de parte de Isaí para sus hermanos. Dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras. Y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cuántas veces no huimos, mis hermanos, del gigante? Aún siendo cristianos, aún estando preparados para la batalla, aún teniendo las armas de nuestra milicia, aún teniendo la armadura, salimos huyendo. Todos los hombres, dice aquí la escritura, huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora?
¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mis hermanos, suele pasar mucho que cuando nosotros nos decidimos a enfrentar nuestro problema, inmediatamente nos caen voces de desánimo. Tú no vas a poder, pues si eres un simple muchacho. Estos que están aquí son hombres de guerra, son hombres experimentados, son soldados que han practicado. Y cuando David está dispuesto a ir y enfrentar al Goliat, Saúl le dice: no vas a poder. Pero versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Versículo 38, hermanos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David, ¿qué hizo, mis hermanos? Echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Qué interesante situación. David ya está confirmado que va a ir y Saúl lo viste con sus armaduras. ¿Y qué dice David? Yo no puedo así. ¿Sabes qué, Saúl? Está muy bonita la armadura, está, pues vaya, muy protectora, está bien, pero yo no puedo luchar así. Y vamos a pensar, ¿pero cómo? Si se supone que Pablo está diciendo que nos vistamos de toda la armadura, ¿cómo es posible que David se despoja de la armadura? Pues es que vamos a ver por qué. Después de que David toma su cayado, que toma las 5 piedras, de que las guarda en su saco pastoril, de que toma su honda y se va contra el filisteo, dice el versículo 41, el filisteo venía andando y acercándose a David, y el escudero delante de él. Versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿le tuvo qué? En poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, ¿qué le dijo, mis hermanos? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y a continuación, ¿qué le dice a David? Una vez más, ¿qué le dice David a Goliat? En el nombre de Jehová de los ejércitos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál era la armadura de David, mis hermanos? David le dice al gigante: tú vienes contra mí contra espada, contra jabalina, con lanza, pero yo vengo a ti con mi armadura de Dios. Yo vengo a ti revestido de la armadura de Dios, porque estoy fortalecido en el poder de su fuerza. Yo vengo a ti en el nombre del Señor. ¿Y saben qué, mis hermanos? Lo más hermoso, sabemos el desenlace. David toma una piedra, la pone en su honda, la lanza, mata al gigante de un piedrazo en la frente. Lo más hermoso, mis hermanos, no es tanto que David haya sido muy capaz, sino que las armas de Goliat eran carnales.
Y aunque eran imponentes y aunque daban miedo, eran carnales. ¿Sabe qué, mis hermanos? Los gigantes de nuestras vidas, de nuestros problemas, de nuestras situaciones, tienen armas carnales. Tienen armas perecederas, tienen armas que no pueden contra un arma espiritual. El problema que enfrentamos, el gigante que enfrentamos, está armado con armas carnales. Pero si nosotros vamos con un arma espiritual, una piedra es suficiente para acabar con ese gigante. No hace falta tener una espada de doble filo en el sentido físico de David. No hace falta tener todo un equipo que podamos nosotros sacar a presumir como Goliat. Le bastó a David una piedra para derrotar a su gigante. Mis hermanos, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué tenemos nosotros? Dios le decía a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le decía, una vara, úsala. ¿Qué tenía David a la mano? Piedras, una honda. ¿Y qué hizo David? ¿Prefirió la espada? David usó lo que tenía. Mi hermano, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en mano? Usémoslo. Una piedra será suficiente para derrotar a un gigante, siempre y cuando tengamos las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ningún gigante entonces podrá hacernos frente. Lo único que necesitamos hacer es ser valientes. Esforzarnos y ser valientes, porque sí requiere valentía para pararnos enfrente del gigante. Ninguno de los que estaban ahí esperando, de los soldados, todos huían. Ninguno tuvo el valor para enfrentarse. Se requiere valentía, se requiere esfuerzo. Pero una vez que tenemos el esfuerzo y una vez que tenemos la valentía, la victoria está asegurada. No hay gigante que pueda contra un arma de nuestra milicia. ¿Se acuerdan de las 7 cosas que componen el arma de Dios, mis hermanos? La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Si estamos equipados con estas 7 cosas, no habrá gigante que pueda ganarnos en una batalla. Bastará una piedra, bastará una vara en el caso de Moisés. Lo que sea que tengamos, lo usaremos y eso va a terminar con cualquier gigante que se ponga enfrente. El poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente de esa forma podremos ganar. Siempre habrá batallas, siempre habrá conflictos. Pero si estamos revestidos del poder de su fuerza, mis hermanos, si estamos revestidos de la armadura de Dios, aunque el gigante esté totalmente equipado con todas las armas que quiera, nosotros ganaremos. Vamos a vencer, porque la armadura de Dios es poderosa para destruir fortalezas. Amén, hermano. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos por un momento. Vamos a primero darle gracias a Dios, porque toda lucha y batalla que podamos enfrentar hoy en día, mis hermanos, está 100% ganada. Por eso Dios le dijo a Josué, no tengas miedo, porque aunque sí vas a tener luchas, aunque sí vas a pasar batallas, aunque sí van a venir contra ti ejércitos, dice la Escritura, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque las armas que me dio Dios son poderosas para destrucción de fortalezas. ¿Cuál será la fortaleza, mi hermano, cuál será la fortaleza que está viniendo en contra de su vida? Quiero invitarle a que usted reflexione por un momento si hay alguna fortaleza hoy en su vida. Sea cual sea, si es que la hay, esa fortaleza que usted tiene, esa fortaleza, no fortaleza hablándolo de fortaleza en Dios, sino la fortaleza del enemigo, la fortaleza de la batalla, la fortaleza en contra de nosotros. Esa fortaleza no es nada en comparación con lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Su palabra, la oración, el evangelio, el andar con justicia, el andar en verdad, siendo sabios, siendo entendidos,
haciendo la voluntad de Dios, permaneciendo en sus palabras. Todo gigante, sea el que sea, no podrá. Así que, mi hermano, hoy le invito a que le demos gracias a Dios, porque aun si el día de hoy no estamos enfrentando a un gigante, el día de mañana lo haremos. Pero tenga la seguridad, mi querido hermano y mi querida hermana, que ese gigante, aunque parezca imponente, aunque parezca sumamente fuerte e imposible de vencer, aunque parezca el más peligroso de toda la vida, aunque esté totalmente equipado de pies a cabeza, una piedra lo va a destruir. Una piedra lo va a terminar. Y todo porque estamos revestidos de la armadura de Dios, que no son carnales sino poderosas en Dios. Tenga esa seguridad, mi hermano, mi hermana, y descansemos en Dios. Démosle gracias, digámosle gracias, Señor. Gracias porque tú peleas nuestras batallas, Señor, y cualquier gigante hoy que haya en la vida de tu iglesia, que esté amedrentando, Señor, tu iglesia todos los días, así como lo hacían con Israel, que por 40 días Goliat amedrentaba a Israel. Si hay un gigante hoy, Señor, que esté amedrentando a tu iglesia, si lo hay, Señor, hoy creemos que hay victoria en Cristo Jesús, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en ti, Señor. Si hoy en día hay un gigante que nos está amedrentando, creemos que habrá victoria. Danos la fuerza para salir de la fila, Señor, y enfrentar a ese gigante, porque se necesita valentía, se necesita esfuerzo para levantarnos. Pero una vez que lo hagamos, Señor, el gigante está derrotado, porque vamos contigo. Y diremos lo que dijo David: tú vienes contra mí con espada, jabalina y lanza, pero nosotros venimos al gigante, al problema, a la batalla, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y saldremos victoriosos porque nuestra fortaleza está en el poder de su fuerza. Te damos gracias, Señor. Gracias por librarnos, por ayudarnos y por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y mire alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza,